están todos, queridos amigos? Bienvenidos a este día lunes. Por supuesto, me encuentro con Tomás Jocelyn Holt. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, gracias, Gretchen. Un abrazo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, igual para ti un abrazo. Y también a Felipe y a la Samantha que están conectados. Muchas gracias por estar aquí. Obviamente dejamos abierto a preguntas, pero Tomás, quiero que partamos conversando porque yo para variar he estado viendo tu Twitter, ¿no? Y me encuentro con tanta cosa. Pero quiero que me comentes sobre un tema en particular y después nos vamos a ir a la política, ¿no? A raíz de un reportaje que salió que tú hiciste este siguiente comentario. Vamos a ver. Sí, claro. Sí, claro. Que además el comentario está genial, porque dice súper tranquilizador. Esto a raíz, padrón electoral de venezolanos y haitianos se duplican 6 meses para el plebiscito constitucional de septiembre. ¿Qué te parece este escenario, Tomás? O sea, mira, yo creo, a ver, te voy a decir con toda sinceridad, yo no creo que este plebiscito se gana en el margen. Yo lo he dicho en todas partes, o lo ganas en toda la línea o lo vamos a perder. Así que por ende, yo no soy conspiranoico, por así decirlo, ¿no? Pero sí tengo experiencia del trabajo político y electoral que hacen los grupos que hoy día están en el gobierno. A mí me tocó ir a Argentina en el año 2005 con Bachelet, cuando era candidata presidencial. Y me tocó por casualidad. O sea, no por casualidad, porque me metieron a esa reunión. ¿No? Hubo dos reuniones delicadas en la cual me metieron en esa oportunidad. Una es la que hubo en la Casa Rosada con el actual presidente argentino, para que tú sepas, efectivamente. En ese entonces era ministro del Interior de Néstor Kirchner. Y estaba Michelle Bachelet, estaba Lucho Mayra, estaba Ricardo Lagos Weber y yo. Y el tema fue cómo cómo los argentinos ayudaban a 80.000 personas que estaban en Argentina a venir a votar en la elección. Y en esa oportunidad, la persona que se definió como enlace, por así decirlo, para implementarlo fue, para que tú sepas, fue, ¿cómo se llama? Que estoy mal, Pancho Alewi, totalmente, como persona que se definió totalmente para llegar y hacer. O sea, efectivamente han habido intentos y esfuerzos por organizar bolsones electorales. Es una tarea que existe hace muchos años. Y quien crea que eso no ocurre, y no solamente de parte de los sectores que hoy día son gobiernos, sino que también de parte de los sectores que estuvieron en el gobierno de Sebastián Piñera también. Tú has visto como yo criticado en alguna oportunidad, muchas oportunidades, como Andrés Tagle, la María Luisa Abraham y la Carmen Gloria Valladares conspiraron como para hacer una plancha larga de candidatos y de esa manera aprovechar la fragmentación electoral. Esas ingenierías electorales son conocidas. Y ya sabemos también que desde la elección de los constituyentes, el CERVEL ha cometido abusos, ¿ya? Abusos en la inscripción de candidaturas de independientes, actualmente a través de notarios muertos. Patricio Saldívar Maquena fue un error que no existió solamente con motivo de la elección de las candidaturas presidenciales del año pasado, sino que venía de las elecciones de constituyentes. 21 de 27 candidatos de la lista del pueblo estaban autorizados por Patricio Saldívar Maquena. Esa es la verdad. Y el CERVEL no hizo nada, ¿no? Y paralelamente, tú tienes hoy día un debate en público que además es absurdo el debate, pero es culpa del gobierno y es culpa al mismo tiempo del CERVEL respecto de la votación de los presos, ¿ya? Y es absurdo porque la Constitución prohíbe la votación de quienes estén acusados, ni siquiera que estén detenidos, acusados por delitos que merezcan pena aflictiva. Así que para estos efectos, las personas que están presas o privadas de libertad actualmente, producto de lo mismo, sea en condición de libertades condicionales, perdón, de prisiones preventivas o posteriores, ¿ya? La verdad, las cosas que no pueden votar, ¿ya? Sin embargo, desde el año pasado, actualmente, el gobierno de Piñera actualmente introdujo dudas sobre esto cuando metió a Marco Enrico Minami a la plancha presidencial, ¿está? Entonces, la manipulación electoral, de la oferta electoral y del manejo electoral es un tema que hoy día genera angustia.
¿Para qué estamos con cuentos? Es un tema real, ¿ya? Y hay grupos en rechazo actualmente que creen que hoy día hay que llegar y poco menos que eventualmente denunciar el fraude electoral que se está fraguando en este plebiscito. Yo discrepo de esa gente, ¿eh? Porque si uno cree que va a haber fraude electoral en esa escala o una escala relevante, es preferible no ir al plebiscito. Esa es la verdad. Pero tú no puedes hacer las dos cosas. Tú no puedes ir a promover rechazo al mismo tiempo que juegas a esta conspiración, por así decirlo. Eso no quiere decir que estos temas hay que dejarlos pasar, ¿ya? Para nada. Al contrario, esto ahonda un clima de desconfianza actualmente en el país que es relevante poner arriba de la mesa, por así decirlo. Y el tema de cómo ha evolucionado el padrón electoral tratándose de extranjeros que tienen derecho a voto, porque nuestra Constitución le da derecho a votar a extranjeros que tengan una residencia de más de 5 años en Chile. Es la verdad. Y estas oleadas migrantes, eventualmente, que hemos tenido, tanto venezolana, haitiana, colombiana y peruana, la verdad de las cosas es que ya tiene más de 5 años, ¿ya? Así que no debe extrañar que existan incrementos muy notorios de extranjeros que van a votar. Y si tú lo mezclas eso con el debate sobre los presos, ¿ya? La verdad de las cosas es que la autoridad electoral queda muy desprestigiada. Eso es lo que quiero decir, queda tremendamente desprestigiada. Y no solamente la autoridad electoral, no solamente el CERVEL, todo el Tribunal Constitucional, la María Luisa Abraham no dejó error que cometer. ¿Y para qué decir el trícel con la Carmen Gloria Valladares? Entonces, yo lo que quiero, acaban de nombrar una nueva presidenta del Tribunal Constitucional, que además me deja medio lado, porque es una persona que viene del Frente Amplio, actualmente, además con expertise de indígena, no es una expertise constitucional, pero no importa ese tema, sino que es raro que grupos que quieren eliminar el Tribunal Constitucional pechen por presidirlo. Esa es una cosa que es rarísima, ¿te fijas o no? Entonces, estos grupos están ahí con el objeto un poco atrincherarse. Y estos grupos están con mala fe, ¿ya? Y con mala fe tratando no solamente de inclinar la balanza a favor en las cárceles, inmigrantes, sino que además inclinar la balanza en los municipios, ¿no? Hay una discusión respecto de municipios enteros que están haciendo campañas a favor de apruebo. Y son activistas, ¿no? Y son activistas y son actores que no tienen por qué estar haciendo lo que están haciendo. El alcalde Maipú se ha tratado de defender diciendo que él tiene todo el derecho de llegar y promover el apruebo. Y no tiene derecho a promover el apruebo. No le corresponde. No es su pega, por así decirlo. Y menos usar recursos públicos para eso. Entonces, yo creo que el efecto práctico de esto, no te pierdas, es triple. El primero es de que genera desconfianza. Genera un mal clima, genera una demostración de que hay mala fe, aumenta la desconfianza, aumenta el encrispamiento entre todos, y yo creo que lo que hay que hacer es todo lo contrario. Hay que generar confianza, hay que llegar y justamente bajar los decibeles, hay que llegar... Y eso no lo hace el gobierno, no lo hace el gobierno, porque el gobierno no solamente debe promover la votación y debe promover igualdad de condiciones, sino que debe llegar y controlar a estos bestias actualmente que están abusando de su poder, ¿te fijas, no? Y no lo hace, los deja hacer. Y juega un doble discurso, por así decirlo. El segundo impacto que tiene esta maniobra, por así decirlo, es que tienes una cantidad de operadores que están trabajando en la calle. O sea, no lo minimice eso. Yo discrepo de rechazo, y tú ya lo sabes eventualmente, que yo ya me he descorazonado absolutamente con el manejo nacional de rechazo. Y estos días, para qué decir, es una demostración. La semana pasada estábamos discutiendo de Lagos, su ghostwriter, su señora y su hijo. Es una cosa impresionante. El ghostwriter, que era Jorge Correa, la señora. Fíjate que tú, cuando viste a Eduardo Frei, el 80, ir a discutir con Pinochet sacando a Maruja Ruiz Tagle. ¿Cuándo? Yo nunca lo vi así. Nunca. ¿Ya? Pero ahora estamos discutiendo con Luisa Durán. Una cosa impresionante. ¿Ya? Y después de eso con el hijo, que está por apruebo. Entonces, si tú me preguntas, en general, pasamos toda la semana pasada discutiendo eso, y ahora
estamos discutiendo Boric y la proyección de esta Convención Constitucional. Entonces, rechazo está realmente enredado, al punto de que efectivamente no quieren entender que se les va a estrechar los márgenes. Y se les está estrechando los márgenes, ¿ya? Y van a entrar en pánico y van a cometer más errores, porque rechazo ha terminado marginalizándose. Todos los partidos de la exconcertación están culturalmente por apruebo. Y la verdad de las cosas es que pueden haber gente que se ha ido sumando para el otro lado, pero realmente hoy día el rechazo está manejado por la derecha. Y por la peor derecha, porque es una derecha de Sebastián Piñera. Eso es lo que es. Y por empresarios. Eso es la verdad. Entonces, realmente no se ha hecho mella en lo que ellos pretendieron. Lo hicieron mal, ¿ya? Y no van a atinar, no van a cambiar, ¿no? Bastaba escuchar ayer a Javier Macaya en Tolerancia Cero, basta escuchar a Chaguán, no van a cambiar. Y como no van a cambiar, se van a estrechar los resultados. Entonces, por ende, tú por un lado tienes al gobierno que tiene activistas por todo el país, sí, y por otro lado tiene rechazo manejado en una intelequia, creyendo de que esta elección se va a definir entre actores racionales, medios institucionales y con estrategias absolutamente racionales cuando no es así, ¿verdad? Y por eso actualmente estas críticas con respecto al padrón electoral, los presos, el activismo municipal, por así decirlo, es relevante, porque al otro lado no existe grassroots, no existe camiseta, no existe identificación cultural, no existe una campaña bien hecha. Y eso es ingenuo, no solamente ingenuo, es irresponsable, porque los tipos realmente no han hecho la pega, por así decirlo, no la han hecho. Y es vergonzoso. Ahora ve a Bernardo Fontaine eventualmente saliendo con unos NN, eventualmente, y da vergüenza. Sacaron un video por 40 segundos el otro día, en donde el tipo repite 4 veces la palabra rechazo. ¿Qué quiere decir? ¿Es un mantra? ¿Es una especie de meditación que está haciendo? ¿Te fijas? No. Es una cosa rarísima, ¿te fijas? ¿No? Entonces, cuando tú ves tipos así que no tienen relato, no tienen foco, no tienen foco, ¿ya? No han sido capaces de persuadir, se enredan porque tratan de convertir rechazo en lo que no es y se meten en cualquier otro tema y se acomplejan, ¿ya? La verdad de las cosas es que terminan siendo administrados por sus adversarios. Entonces, ahí adquiere mayor relevancia el tema de los inmigrantes, el tema de los presos, el tema del activismo municipal. Por supuesto que adquiere. O sea, no es irrelevante, ¿ya? Pero no lo vas a corregir. Lo que quiero decirte, Gretchen, no lo vas a corregir en la Contraloría. No lo vas a corregir con un recurso judicial, ¿te fijas o no? Lo que tienes que hacer eventualmente es llegar y equipararlo, por así decirlo. Ser capaz de armar una cosa que sea potente eventualmente al frente, y se pudo haber tenido, y tú comprenderás que estos tipos no dan el ancho, no tienen experiencia, no tienen un diagnóstico apropiado, no tienen buena investigación. Fíjate que no tienen buena investigación. Así que por ende no tienen capacidad de construir ese relato. Entonces, su esfuerzo se concentra en producir líderes de opinión de sus adversarios. Entonces sale Jorge Chausson, la Soledad Alvear, sale eventualmente Roberto Méndez, creo que hizo un podcast hace 2 días atrás, y después aparecen otros que son unos cocheros de la muerte, por así decirlo. Aparece Carlos Peña, actualmente, escribiendo un artículo en Mercurio, actualmente, amenazando con que si gana rechazo hay que llegar a tosigar de recursos judiciales, eventualmente, porque en el fondo la Constitución del 80 está defenestrada, cosa que es falso. Entonces, la verdad de las cosas es que cuando tú tienes todos estos tipos, eventualmente tú notas que los tipos tienen un error enorme, estratégico, que los jodió. Y eso tiene impacto, ¿ya? O sea, no son capaces ellos, porque están vendiendo que al siguiente día de la elección ellos son los articuladores de un acuerdo constituyente posterior. Eso es lo que venden, ¿no? Y la verdad de las cosas es que si no son capaces de ganar este plebiscito, entonces tú te dices, ¿de dónde van a llegar y justamente controlar la etapa posterior? ¿De dónde van a ser vistos eventualmente como sectores que van a poder llegar y girar a cuenta del país después? No tienen, ¿no? No son personas que efectivamente lo puedan llegar y justamente hacer. Entonces, y después el tercer impacto que esto tiene, la verdad de las cosas es de que yo tengo la impresión de que efectivamente ahuyenta. Si tú me preguntas a mí, el efecto práctico de todo esto es de que efectivamente, culturalmente, estoy hablando en el raya para la suma, por así decirlo, culturalmente esto beneficia a Prueba. A pesar de
la manipulación, a pesar de la mala fe, a pesar del activismo municipal, el abuso de recursos públicos, a pesar eventualmente de Boric y sus metidas de pata, a pesar eventualmente del mal manejo del contexto político, eventualmente social, económico, a pesar de todo eso que tú comprenderás que debería ayudar a rechazo, ¿no? Debería ayudarte a rechazo, ¿ya? Debería rechazar, pero no lo hace, no lo hace. Entonces, claro, porque uno tiende, disculpa, o sea, uno tiende a decir, bueno, si el gobierno está en esta campaña a favor del apruebo de manera ya absolutamente literal o no, pero tiene mala aprobación, podría también afectar eso al apruebo, pero tú dices que no. No, y la razón por la cual no lo hace es porque los tipos se demuestran que en el fondo no tienen intenciones de ganar. Los tipos se muestran como un grupo humano que no da el ancho. Del mismo modo que todo el mundo ya da por hecho de que el gobierno de Boric no da el ancho. Bueno, quiero decirte que tú ayer, si escuchabas a Javier Macaya, tú tenías la sensación de que este señor no da el ancho. ¿No? Si tú escuchas a Francisco Chaguán, tú dices, este señor no da el ancho. Si tú escuchas a los partidos, a Evópoli, no dan el ancho. Y esos son partidos que tienen resorte y recursos en este proceso que son relevantes. Cuando yo te he dicho que yo he conversado con ellos eventualmente en estos meses, uno de los temas que yo conversé con ellos ya en el mes de marzo era que se preocuparan de la franja y quién iba a resolver este tema, que era el Consejo Nacional de Televisión, que estaba dirigido por Farid Serán, que iba a asumir Farid Serán ese rol, y que iba a haber intenciones de tratar de alguna manera de llegar a imponer un esquema parecido a lo que existió para el plebiscito de entrada, que era darle vocería a organizaciones fuleras, por así decirlo. Tú comprenderás que es distinto, Gretchen, darle representación a organizaciones ciudadanas cuando son opositoras. Y tú dices, ¿sabes qué más? Que hay un desequilibrio del gobierno y por ende tú tienes que darle a estas organizaciones algún nivel de espacio, como ocurrió a la entrada, pero ahora son gobiernos, fíjate. Entonces que los gallos se te multiplican en distintas organizaciones fuleras, absolutamente falsas, por así decirlo. Son la nada misma, por así decirlo. Que además están administradas por la misma gente. Sacaron un jingle donde estaba Jorge Colún, imagínate, Joe Vasconcelos, en un momento. ¿De dónde sale eso? ¿Quién paga esa cosa? Aunque lo hagan gratis, me da lo mismo que lo hagan gratis. Pero ¿quién llama por teléfono? ¿Quién recluta a toda esta gente? ¿Te fijas o no? ¿Quién los recluta? ¿Te fijas? Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta que aquí están reproduciendo el mismo esquema del plebiscito de entrada al plebiscito de salida, yo advertí en el mes de marzo, esa cosa no se puede permitir. Primero, no tiene respaldo legal, y además, en segundo término, realmente desequilibra el proceso electoral de mala manera, porque además la Constitución y el acuerdo constituyente estipularon de que tenía que existir igual cantidad de espacio para apruebo y rechazo. Entonces, no sacas nada contra organizaciones indígenas, por darte un ejemplo, indígenas, ¿ya? Si no eres capaz de hacer respetar de que sean equivalentes a aquellos indígenas que estén por una opción o por otra. ¿Te fijas o no? Y esa cosa, ¿para qué estamos con cuentos? No está alto. ¿Para qué estamos con cuentos? No me vengan a mí a decir que está alto. Los grupos indígenas que se han organizado en esta vuelta efectivamente tienen pie forzado en esta vuelta, por así decirlo. ¿Te fijas? Entonces, yo advertí este problema, pero no lo quisieron resolver. No lo quisieron hacer. Y no lo quisieron hacer a tiempo. Yo les propuse, miren, ¿saben qué más? Ejerzan y exijan el artículo 138 de la Constitución, que exige que en caso de gane apruebo se convoque elecciones anticipadas en caso de que hayan modificaciones sustanciales a las instituciones que están afectadas. Y aquí se está cambiando el Congreso, se está cambiando la iniciativa exclusiva del presidente, el rol de la presidencia, todo. Entonces tú comprenderás que era inevitable convocar elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo año, ¿ya? En caso de ganar apruebo. Y no lo quisieron hacer. La única que lo hizo, porque era parte del grupo con el cual hablábamos, y yo lo agradecía, pero yo me cuidé mucho de no convertir eso en mi iniciativa, o que se pudiera asociar de que yo estaba metiendo el tema. Yo decía, háganlo ustedes como una cosa de ustedes. Y la única que lo recogió fue la Marcela Cubillo, nadie más, ¿no? Y lo peor es que ahora, después, posteriormente, se jugaron en los 4/7 en la rebaja de quórums, y lo peor es que ahora tú tienes a Gonzalo Lacarrera y a la Tere Marinovich diciendo que si que gana rechazo tiene que convocarse una nueva elección. No sé si tú los has escuchado decir eso. Y yo decía, ¿de dónde? Pues si no fueron capaces de exigir el artículo 138 para que ganara apruebo,
que es una norma vigente, y ahora están promoviendo algo que no está vigente, que tú comprenderás, habrá que acordarlo, no, pero que en realidad no es una ley vigente, por así decirlo. ¿Por qué alguien les va a creer a ellos en que van a ser capaces de imponer algo que no está vigente cuando no fueron capaces de hacer valer lo que sí lo está? Ese es el argumento, por así decirlo. Claro. Entonces, Sí, es bastante legítimo el argumento, sí. Tiene y justificación. hoy día los gallos están promoviendo, la UDI está promoviendo un proyecto de ley en donde se haga efectivo eventualmente que los presos no puedan votar, cuando no necesitan un proyecto de ley, si esto está en la Constitución, es el artículo 16, número 2 de la Constitución. Entonces, a mí cuando yo veo esto, yo digo a mí adentro, estos tipos no dan el ancho. No dan el ancho, no son capaces y no quieren, porque tú comprenderás, 5 meses ya es suficiente tiempo como para concluir si los gallos quieren ir en una dirección u otra. Lo que pasa es que se equivocaron en la apuesta, ¿ya? En las reuniones que a mí me tocó participar eventualmente, en algún momento Javier Macaya me dijo, tenemos que meter a Enrique Correa. Enrique Correa hoy día está por apruebo. Apruebo. ¿No? Me decía en un determinado momento, tenemos que meter a Víctor Manuel Rebolleo. Víctor Manuel Rebolleo está por apruebo. Me decía en un determinado momento, los pollsters que hoy día han definido en el Mercurio, la segunda, la tercera, como yo te he dicho en otros momentos, Roberto Isakson, el socio de Roberto Isakson es Ricardo Solari y aparece como uno de los actores eventualmente para llegar y dirigir la campaña de lo que les queda para apruebo, junto con la Carolina Tobá y la Beatriz Sánchez. Hay grupos ahí adentro que quieren dirigir la campaña de apruebo y una de esas personas es el mismo Ricardo Solari, el socio de Roberto Isakson. Eso aparte de que Roberto Isakson se va a contratar con el Ministerio de Hacienda en el gobierno. Cristian Valdivieso actualmente repite una frase que a mí, Javier Macaya, me la repite en privado, pero textual, Gretchen, textual, a lo que sale en la segunda, textual. La derecha no se puede marginalizar en rechazo. Yo le dije, ¿qué es esa huevada? ¿Qué es esa frase? Primero la dice Cristian Valdivieso en la segunda, así que me estás repitiendo lo que dice Cristian Valdivieso. Pero ¿qué es esa huevada? Me estás insinuando a mí que tú estás abierto a votar a prueba, no te va a acompañar tu gente. Si hay grupos que no les queda otra alternativa que eso se lo dije ya en el mes de enero, en el mes de enero. O sea, ustedes están fritos. Yo puedo llegar y pensar si es que yo puedo llegar y votar a favor o en contra, pero tú estás cagado, tú estás frito. No te queda otra alternativa que votar rechazo a ti, ¿ya? Así que empieza a mentalizarte ese punto. Entonces, no me vengas a mí a llegar y decir que la derecha se quede marginalizada en rechazo. Lo que tú tienes que evitar es que no quede solo en rechazo. Y lo que tú tienes que darte cuenta es que estás quedando solo porque las personas que tú apostaste que te iban a hacer la diferencia no te van a acompañar. No te van a acompañar. Entonces, te va a haber fracasado tu esfuerzo. Entonces, está bien, es legítimo tener una apuesta y que esa apuesta te salga mal. No, yo no me quejo de eso. Pero corrige, ten la capacidad y la honestidad intelectual para llegar y darte cuenta que te falló la apuesta y corrige, por amor a Dios, corrige. Pero no lo hace. No están dispuestos. Entonces meten ahí a 4 tipos que tú comprenderás que, mira, meten a un exdirector de comunicaciones de La Moneda de Sebastián Piñera, Jorge Selume, un hombre del grupo Sayé de la tercera, ¿ya? Meten a Bernardo Fontaine, no solamente el grupo Mate y el CEP, sino que un ex constituyente recién que estuvo apostando por apruebo, junto con Cristian Monkever, junto con Bernardo Lamas, los parlamentarios de Bópoli, eventualmente, los constituyentes de Bópoli, estuvieron trabajando para llegar a acuerdos con todo lo que eran independientes no neutrales, el colectivo socialista, todos los otros grupos. Les falló. Y ese mismo tipo asume. Yo quedo al lado. ¿Te das cuenta? A mí me descompone eso, te voy a decir. Meten el que me cae mejor porque el que no lo conoce nadie, que es Marco Antonio González, que es Libertad y Desarrollo. Y es también el grupo Sayé. ¿Ya? El grupo Sayé, el grupo actualmente de la tercera, por así decirlo, para estos efectos. Y después tú tienes al lobista personal, al lobista internacional personal de Joaquín Lavín y de Sebastián Piñera, que es Gonzalo Müller. ¿Ya? Y yo decía, mira, adentro, estos tipos están locos.
¿cómo meten estos 4 tipos? Porque uno ya, pero los 4. Y no solamente son los tipos encargados para hacer la franja, se han convertido en los voceros públicos. Entonces, por eso sale Bernardo eventualmente en estos puntos de prensa que dice puras leceras, por así decirlo, porque no lo conocen. Ese es el otro problema. Yo los conozco, ¿ya? Yo los conozco y los conoce gente que lee la prensa, pero no los conoce, créeme, Gretchen, no los conoce nadie. Nadie, ¿ya? Y son tipos realmente que vienen de un grupo de poder que ha hecho puro daño. Es como si que tú pusieras... Es lo mismo que tener a Jaime Mañalich a cargo de la epidemia el año pasado. Son descriteriados. Es el mismo grupo. Es Juan Sutil, es Andrés Navarro. Es el mismo grupo. Es exactamente el mismo grupo. Esa es la verdad. Entonces, cuando yo veo esto, no tienen ganas de corregir. Yo lo único que te digo es que no tienen ganas de corregir. Entonces no me queda otra alternativa de criticarlo. ¿Por qué? No tanto por despecho ni nada, sino porque vamos a perder. Si ese es el punto. Estos tipos no estarían haciendo lo que están haciendo si no creyeran que van a ganar. O sea, los tipos están convencidos que van a ganar. Y yo estoy convencido que esto nos va a llevar a perder. Entonces, la pérdida de competitividad real en este momento es muy evidente. Es muy evidente. Y no solamente es evidente, no hay conducción, hay una cacofonía de mensaje. ¿ya? Sí. No hay foco, hay enredo. Y hay al mismo tiempo complejos que te impiden tener camiseta de identificación cultural. Te impiden armar grassroots, armar eventualmente esquemas. Lo único que tú tienes son una campaña de redes sociales, que además es humo, ¿te fijas o no? Porque está lleno de bots, de anónimos, de agencias de publicidad que en el fondo juegan a este juego a tratar de atosigarte. Entonces, los gallos no tienen foco, no tienen buena investigación, les falló su apuesta. Las maniobras que han hecho desde el comienzo, la segunda papeleta, la tercera opción, el plebiscito después del plebiscito, que fue lo que propuso la Evelyn Matei, la convención después de la convención, que no la propuso recién Boric, la propuso Longueira en el mes de marzo. Paulo Longueira en el Mercurio la propuso. ¿Ya? Entonces estos tipos realmente han ido de tumbo en tumbo. Y no solamente él. El otro que la propuso, tú vas a decir, ¿sabes quién fue? El Rojo Edwards, hace un poco más de un mes y medio atrás. Claro. Entonces estos gallos real... Y ahí toma lo que... O sea, la oportunidad que tiene Gabriel Boric es como que tiene que tomarla. O sea, si él no hace, como que él lleva la batuta en un eventual... no lleva la batuta. Si tú me preguntas a mí, yo creo que realmente... Yo creo que Gretchen no dejó a nadie contento. No. O sea, basta escuchar a Baradit, basta escuchar a Atria, basta escuchar a René Naranjo. Para darse cuenta que no les gustó lo que dijo Boric. Al contrario. No, pues a ellos no. Todo lo que, mira, de René Naranjo, perdón que te interrumpa, Tomás, es que hay hartas preguntas para ti, te voy a hacer hartas preguntas que hay en el chat, pero justamente, no, mentira, te iba a dar jugo, te voy a hablar de Jaime Naranjo. El 8. Sí. Bueno, Jaime Naranjo da lo mismo. Si Jaime Naranjo, no solamente Jaime Naranjo, sino que lo que tú me estás diciendo, la queja respecto del nepotismo, actualmente, pero lo mismo de Marco Enrique Ominami, que estos dos sean los que estén advirtiendo en contra del nepotismo del gobierno, te está demostrando una cosa, aparte de la frescura y el cinismo político de estos gallos. El cinismo político de estos gallos es tan grosero actualmente que te está demostrando que ellos tienen una fisura oficialista. Tienen divisiones políticas. Boric no amojona culturalmente a la izquierda. Esa es la verdad. Bueno, el término. Y eso es grave para este plebiscito, para ellos. O sea, yo te quiero decir, te repito, Gretchen, este plebiscito es ganable. Es absolutamente ganable. No sé si a esta altura. Y desde luego no es ganable a cómo van. O sea, así no lo vamos a ganar. ¿Ya? Entonces, yo acabo de salir hoy día me ha tocado 2 streamings, el tuyo y uno con una televisión en Concepción, un canal de televisión en Concepción. Y este fue el tema. O sea, aquí no vamos a discutir ni los artículos sobre plurinacionalidad, la independencia judicial, el tema de la autonomía regional o no, el Senado o no Senado. No, esas cosas, mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que está en discusión en este momento
es básicamente la disputa clásica. Son los mismos grupos que quieren llegar y seguir de alguna manera enredando el país para, en el fondo, barajarlo indefinidamente. O sea, nosotros se suponía que este plebiscito iba a ser el cierre de un proceso. Y se suponía que iban a proponer una constitución que nos iba a permitir reencontrarnos entre los chilenos. Claro. Y al mismo tiempo que no hubiéramos encontrado. Eso no lo están haciendo. O sea, ahora nos meten miedo. Y nos meten miedo de que si que no aprobamos, eventualmente vamos a seguir indefinidamente en un proceso de largo plazo, por así decirlo. Claro, eterno. Y entran en una especie de grilla, de una especie de conspiración, intriga entre ellos, que los calienta a ellos, te fijas, ¿no? Pero que culturalmente no es capaz de compensar, primero, una división generacional muy fuerte entre una generación anterior, que obvio, no les gusta esta cosa y van a votar por rechazo, pero tienen 70 años. Jorge Correa tiene 60 y tantos años, corten el hueveo actualmente. O sea, tu generación no tiene nada que ver con esa gente. Nada, 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 ¿ya? Nada. Por muy elocuente que sea que la Luisa Durán diga una gran verdad, que ellos eran mejores personas que el elenco que viene ahora. Eso es una buena crítica, me gustó. ¿Eh? Pero la verdad de las cosas que, bueno, ¿y so what? ¿Te fijas o no? So what? So what? Claro. So what? Es una cosa impresionante. O sea, háganle un queque a la señora, te voy a decir efectivamente, pero la verdad las cosas que no es el punto, ¿te fijas o no? Entonces, cuando tú tienes corneteros, porque estas son cortes, ¿no? Son cortes y que se van corneteando actualmente y se van como celebrando las genialidades que hacen, solamente entre ellos, tú te das cuenta que estos gallos están locos, por así decirlo. Y entonces, yo lo único que quiero decir es que es demasiado evidente lo que está ocurriendo y que yo me dedico bastante tiempo a tratar de explicarla para que no hayan dudas sobre este punto, porque la verdad las cosas que, entre tanto, el país se está polarizando. El trato es cada vez peor. Esto realmente nos vamos a estar insultando. Y la verdad de las cosas que esto se asemeja mucho al plebiscito del no con Pinochet. Pero se invirtieron los roles, porque el gobierno está ejerciendo un rol muy perverso, por así decirlo, en esta dinámica. Y no hay nada al frente, no hay liderazgo, no hay visión, no hay un diagnóstico capaz de llegar y decir, corten el asunto. Y colocarse por el... Oye, Tomás, bueno, primero, agradecerle mucho a Carlos Castro. Muchísimas gracias, Carlos. Dice, Tomás, tremenda la realidad que describes. Es un choque contra un iceberg y muchos vemos lo mismo. ¿Cómo crees que terminaremos? Un abrazo, te manda. Bueno, mira, la verdad, primera afirmación para que nadie dude en que estoy, ¿eh? Porque tengo que estar constantemente como haciendo profesión de fe. Yo creo que es muy grave que gane apruebo. Es gravísimo. Si tú me preguntas a mí, yo creo que realmente un forro de esos forros que lo vamos a lamentar. Pero ya a esta altura, la verdad de las cosas que yo sí puedo también decir que vamos a tener una crisis política que gane apruebo o rechazo. ¿Ya? Y la verdad de las cosas que es de distinta naturaleza la crisis política, pero es una crisis política en fin. ¿Ya? El país se está cometiendo los mismos errores que se cometieron con Chávez en el año 98. Los mismos. Los empresarios están cometiendo los mismos errores que cometió Miquelena y Marcel Granier en Venezuela el año 98. ¿No? Porque creían que ellos podían barajar a Chávez. Y no lo barajaron. Para nada. Están cometiendo los mismos errores eventualmente de llegar y confundir las agendas políticas nacionales con agendas de intereses sectoriales. ¿Ya? Y creen que pueden llegar a acuerdos parciales. ¿Ya? Creen que pueden llegar a inmunizarse respecto al plebiscito. Y están equivocados en ese punto. ¿Ya? Entonces, por ende, tú no tienes liderazgo político al día siguiente del plebiscito. No lo tienes. Primero tienes un gobierno que da lo mismo el resultado. Este gabinete no dura después del 5 de septiembre. O sea, chao. Chao. Y chao en grande, ¿eh? Chao en grande. Pero la pregunta es ¿con qué lo reemplaza? Una de las cosas que le dije a Javier Macaya en esta conversación, le dije, oye, ¿tú me vas a decir que tú vas, después del 5 de octubre, tú vas a meter ministro al gobierno?
¿A quién vas a meter? ¿Quién te va a aceptar entrar? ¿Quién? ¿Tú vas a asumir un compromiso político con el gobierno para llegar y justamente sostenerlo desde el Senado o desde el Congreso? Tú no vas a arbitrar eso. Lo va a arbitrar el disco más barato. Y la verdad las cosas es que esos son Gaspar Riva, esos son el Rojo Edwards, no eres tú. Y no es Renovación Nacional. ¿Tú qué crees que eventualmente no se han cumplido 4 meses de este gobierno? No se han cumplido 4 meses de este gobierno. Quedan 3 años para adelante. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sostenerlo? ¿Vas a llegar a un acuerdo previsional? ¿Vas a llegar a un acuerdo tributario? ¿Vas a llegar a un acuerdo... ¿Ah? ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿Me vas a decir que vas a hacer una constitución con hoja en blanco? ¿Con hoja en blanco? ¿Me vas a decir que en 6 meses tenemos otra constitución aquí? ¿Tú me vas a decir que tú vas a ser el negociador validado por toda tu cultura política alrededor eventualmente para llegar y convenir como hizo Elwin con Pancho Cumplido, 52 reformas? Mira, acaba de morir Pancho Cumplido y yo desafié el otro día. Díganme una sola declaración de don Pancho. ¡Una! Antes del plebiscito del 5 de octubre del 88, respecto de lo que estaba dispuesto a conceder en lo que fue finalmente la negociación que hizo él con Patricio Elwin y los militares al año siguiente. Dígame una sola frase. Dígame una vez que don Pancho haya mostrado sus cartas y dicho hasta dónde podía llegar en un acuerdo posterior. Nunca lo hizo. Por 2 razones. Primero, porque inteligente. Y era un tipo eventualmente muy bien formado. Y tenía realmente un talento jurídico notable, eventualmente para entender a quién tenía al frente. No solamente los militares, tenía a Jaime Guzmán al frente. Y al mismo tiempo era una persona que entendía muy bien. Pero en segundo término, porque tenía el grupo Los 24 atrás. Entonces, habían distintas opiniones. Apenas alguien abría la boca antes del plebiscito, restaba. Y se producían divisiones internas. Así que, por ende, nadie iba a estar efectivamente revolviendo el gallinero, por así decirlo. ¿No? Y después de que se gana, ¿ya? Tú comprenderás que esa negociación en gran medida marcó la transición. Porque se pusieron de acuerdo, si tú te acuerdas, en un periodo presidencial especial, ¿ya? Por 4 años. Se pusieron de acuerdo en cambiar eventualmente las reglas respecto del Consejo de Seguridad Nacional. Se pusieron de acuerdo eventualmente respecto del tema de la proscripción política. Se pusieron de acuerdo también implícitamente respecto a lo que fueron después las leyes cumplidas en materia de las amnistías por delitos terroristas, actualmente. Porque además hubo que reformar el artículo 9 original de la Constitución que prohibía amnistiar. Así que, por lo tanto, se pusieron de acuerdo en todo eso actualmente. Eso se combinó, ¿ya? Y la verdad, las cosas que... Pero nadie dijo nunca nada antes. Nadie. Pero acá al revés, 4/7, compromiso democrático, actualmente. Vamos a tener una constitución. Fíjate que ayer creo que Javier Macaya dijo que van a cambiar la declaración de principio de la UDI para decir que quieren un Estado social y democrático de derecho. ¿Y so what? A nadie le importa. Tú no puedes, a nadie le importa. Tú no puedes estar vendiendo credibilidad de que vas a hacer algo que nunca hiciste cuando lo pudiste hacer antes. Así que no tienes por qué hacerlo. ¿Para qué te compras una mochila que nadie te la pide y además no la vas a poder llegar y cargar bien? No la vas a poder cargar bien. ¿Ya? Pero los tipos se han enredado solos porque no tienen oficio, no tienen experiencia. Si mi dificultad, y eso se lo he dicho a él, se lo he dicho a él, mi dificultad con Javier en lo personal es que no tiene experiencia. Son figuras sacadas de la nada. Y fíjate que no está mal formado. Él viene de Derecho de la Católica y ha trabajado con oficinas de abogados, con personas que además yo conocí hace muchos años, actualmente de la UDI, o sea, Raúl Lecaro, otros. Entonces tú podrías llegar y decir que viene una cierta formación de gente que tiene cierta tradición. Pero probablemente este es un elenco en la UDI eventualmente que viene con mucha bronca, yo diría, con lo que fueron los coroneles antes, que fueron los sucesores de Jaime Guzmán. ¿Ya? Que ahí donde estaba Víctor Pérez, la Jacqueline Van Rysselbergher, Longueira y otros, por así decirlo. Entonces, como los desplazó, porque gana Macaya contra ellos, ¿no? Los desplazó, eso lo envalentonó. Y no solamente lo envalentonó a él, sino que envalentonó un grupo entero de gente. Y son gente que en el fondo son muy dependientes de dos personas.
son peones de dos personas, de Joaquín Lavín, el lavinismo, y de Sebastián Piñera. O sea, la verdad de las cosas es que Sebastián Piñera se compró, ya en el gobierno, se compró Renovación Nacional y la UDI. Se los compró. Evópoli era distinto, porque Evópoli fue un partido que se formó al alero de Felipe Morandé, que era un hombre de Sebastián Piñera. Y lo forma, mucho más que Kast, mucho más que Saint-Jean, mucho más que los otros. El verdadero creador de Evópoli es Felipe Morandé, que te quiero decir que es el mismo creador de Parisi, para que tú lo entiendas bien, ¿eh? El que lleva, siendo decano de la Facultad de Economía de la Chile, Felipe Morandé, el que lleva como vicedecano a esa facultad es Felipe Morandé, a Parisi, lo lleva. ¿No? Entonces, el operador político de armar un partido político que no fuera, que se hiciera cargo de la fuga de gente que se iba de la UDI y de Renovación Nacional, pero no se iban a ir la democracia cristiana, y que captar la fuga de gente de la democracia cristiana, eso fue la idea en la creación tras de Evópoli. Y fue inteligente, si tú me preguntas a mí, porque primero iban a tener el gobierno. Hoy día no lo tienen. ¿Ya? Hoy día no tienen ese gobierno. Y en segundo término, hoy día la fuga no va para allá. No estás teniendo gente de fuga que se está yendo a la democracia cristiana. Tampoco estás teniendo gente que se va a estar yendo a Evópoli. No, se están yendo los republicanos. Tú estás teniendo dos fugas políticas en Chile que son muy fuertes y que se van a notar mucho más en la etapa posterior, cualquiera sea el resultado. Tú tienes una fuga hacia un integrismo fanático derecha extrema en Chile, como lo has tenido en toda la región, en toda la región, ¿no? Así que por lo tanto es una apuesta. Es Milei en Argentina, por darte un ejemplo. Es Bolsonaro, ¿ya? Es Bukele en El Salvador. Así que ejemplos te puedo dar varios. Entonces, tienes una fuga hacia allá, que está alimentada mucho por los españoles y por un populismo de países como Polonia y Hungría, además financiado inicialmente por rusos, ¿eh? Por intereses rusos, ¿ya? Y en segundo término, tú tienes una fuga hacia el populismo de derecha. Y ahí es donde está Parisi, ¿te fijas o no? Sí. Ahí está. Si yo le he tratado de explicar, mira, tú no vas a rentabilizar, se lo dije a Luciano Cruzcoqui, se lo dije a Javier Macaya, tú no vas a rentabilizar la etapa posterior si no eres capaz de ordenar hoy este tema. Si tú ordenas hoy, ganas hoy y al mismo tiempo lo haces con algo que hace lo mismo que hicimos nosotros en el 88 de hacer un nuevo mix, y aprovechamos el plebiscito para revalidarnos políticamente, si tú no eres capaz de hacerlo hoy, no lo vas a hacer después. Entonces, no lo quiso hacer. Entonces, por eso ellos te venden los varios rechazos, por eso te venden eventualmente rechazo está ganando, estas percepciones anticipadas de triunfo, por así decirlo, porque no quieren asumir la coyuntura como una oportunidad y no quieren convertir a rechazo como una solución, sino que se lo problematizan y se fabrican una trampa de que ellos tienen el deber de llegar y convertir a rechazo en lo que no es. ¿Te fijas? Entonces, yo lo que dije primero, tú no vas a controlar la etapa posterior, no vas a tener gente como capaz para llegar y justamente sostener los 3 años que efectivamente va a requerir el gobierno. Vas a tener una situación muy parecida a lo que fue Piñera después de octubre del 2019, que se le desploma el gobierno. Pero lo que tú crees que eso te va a beneficiar, no te va a beneficiar. Y te voy a explicar, porque tampoco benefició el desplome de Piñera el 2019 hacia la nueva mayoría. No, el Partido Socialista no salió ganando eventualmente de esa crisis. No tuviste a Jaime Quintana, que era el presidente del Senado, poco menos que articulando eventualmente un régimen parlamentario eventualmente y convirtiéndose en el articulador, ¿no? Que esa era la apuesta en algún momento. No lo hiciste, no lo lograste. No lo lograste, por así decirlo. Desde el gobierno de Bachelet, para que tú sepas, Lagos venía insistiendo en tratar de alguna manera de hacer uso de una renuncia anticipada de la presidenta cuando le viene el caso Dávalo y hacer uso eventualmente de la capacidad del Congreso de generar un sucesor, ¿ya? En ese momento era él el sucesor, porque él estaba intrigando para que él fuera el que reemplazara eventualmente a Bachelet y terminara su mandato, ¿ya? Eso le falla. Pero en algún momento, en todos estos años, desde de Dávalos y después posteriormente con la crisis de octubre del 2019, se pudo haber producido una mayoría parlamentaria que hubiera llegado justamente reemplazado al presidente y haber puesto, como ocurrió en Perú, como en cualquier otra parte, o en Bolivia, y hubieran podido de alguna manera reemplazar al presidente. Eso lo hizo Argentina, lo hizo Brasil, ¿por qué no? O sea,
O sea, estaba ahí encima y no lo quisieron asumir. ¿Sabes por qué, Pokrecha? Porque los tipos apostaron que el que se hacía cargo del gobierno en esa cosa tenía tales costos que no tenía ninguna viabilidad o competitividad electoral en la elección que finalmente fue el año pasado. Entonces los gallos fueron muy mezquinos porque los tipos, por un lado, te extorsionaron al gobierno a anularlo, le exigieron al gobierno poco menos que llegar y justamente contar con el acuerdo de ellos para cualquier decisión, la más básica, pero paralelamente no asumían el rol de llegar y comprometerse con el gobierno y asumir los costos políticos de lo que significaba ordenar el país. Bueno, ¿cuál es el efecto final de eso, Pokreche? Gabriel Boric. O sea, lo que yo te... Y además, en una segunda vuelta, dirigido por otro espantapájaro que ayudó a Gabriel Boric, que era José Antonio Cast. No fue el candidato del gobierno el que rentabiliza eso. Lo único que te quiero decir que cuando esto se discutió, porque se discutió, Gretchen, cuando esto se discutió en octubre del 2019, había gente que te racionalizaba esto que te estaba diciendo. No, si aquí va a haber una dispersión, vamos a salir ganando la dispersión. Finalmente el gobierno puede estar desplomado, pero nadie va a votar al gobierno. Las fuerzas que están en el Congreso pueden estar en contra del gobierno, pero tienen incentivos para llegar a acuerdo con el gobierno. Y finalmente, en esta especie de dispersión máxima, el gobierno va a dejar un sucesor. Esa fue la lógica para Joaquín Lavín Infante. Esa fue la lógica. ¿Te fijas o no? Bueno, yo lo que quiero decir, falló la lógica. Falló la lógica. Y cuando falla la lógica, lo que ya en ese entonces debieron haber corregido. No corrigieron en octubre del 2019. No corrigieron eventualmente cuando tuvieron esta especie de cambios respecto a apruebo y rechazo de entrada. ¿Te acuerdas Longueira? ¿Te acuerdas Alamán? ¿Te acuerdas? Se daban vueltas uno u otro las peleas con Mario Desbordes, ya. Tampoco lo resolvieron cuando no obtienen el tercio de la convención constituyente, que tú comprenderás que ya era una alerta eso, ¿no? Tú cuando los tipos apostaron a lograr un tercio y los tipos no logran el tercio, tú comprenderás que ese era un momento como para decir, ¿sabes qué más? ¿Qué está pasando? No. Siguieron hueveando eventualmente en un determinado momento. Trataron de alguna manera de llegar a acuerdo internamente y jamás lograron amojonar nada. Nada. Después, entre medio, eventualmente, las primarias y pierde Lavín. Que tú comprenderás, esta primaria estaba hecha para Lavín. ¿Te fijas o no? Pierde Lavín. ¿Ya? Entonces tú comprenderás que los gallos debieron haber reaccionado, ¿no? No reaccionan. Y no solamente no reaccionan. Yo dije a mí adentro, pierden la elección presidencial. Yo reacté, porque ¿por qué estoy dando a conocer todo lo que te estoy diciendo en este momento? Porque yo ya el año pasado redacté los recursos que los debió haber presentado Renovación Nacional y la UDI eventualmente para evitar a Marco Enrique Minami, a Franco Parisi y a José Antonio Cast en la plancha presidencial. Sí, y no quisieron. Yo pasé 4 meses redactando, porque fueron dos tandas. La primera tanda había que llegar y objetar la constitución de sus partidos. Y eso yo no tenía legitimación activa para poder hacer, ¿ya? Porque yo no era un partido político. Entonces tenía que llegar y conseguir la firma de un presidente de partido para este efecto. Y ahí es donde me llevó a llegar y hacer este esfuerzo. No hablé directamente, sí hablé con Chaguán, ¿ya? Y en Evópolis hablé con Pancho Undurraga. Pero en la UDI yo no tenía confianza con Javier Macaya porque no lo conocía, por así decirlo. Lo conocí después, lo conocí en enero de este año, ¿ya? Pero sí hablé con todas personas que tenían acceso a él y tenían acceso a Joaquín Lavín, les dije presente. Y no solamente yo les decía esto, como yo hablé con 20 partidos políticos de los 29 que estaban legalmente constituidos, todos los demás partidos, hasta los más de izquierda, ¿sabes lo que me decían? ¿Qué? En buena. Fíjate que hablé hasta con los humanistas que eran dominados por la Pamela Giles, hablé con el partido de Artés. Hablé al mismo tiempo con los grupos de Dauno Totoro, ¿te acuerdas? Hay un partido medio trotskista ahí adentro de pero en buena onda me decían, Tomás, pero si esto lo tiene que presentar la UDI. Y tenían toda la razón. Pero toda la razón. Si lo raro es que no lo haya presentado la UDI. Y yo se lo dije en enero ya a Javier Macaya. ¿Cómo era posible que no lo hicieras? Bueno, ya, pasa. Pero ahora tampoco reaccionan.
Entonces, cuando tú te das cuenta que los tipos no reaccionan después de todas estas oportunidades y siguen, es porque los tipos, tú no puedes llegar y creer que son tontos, porque no son tontos. Los tipos están en esta intencionalmente por dos razones. La primera es porque les da lo mismo ganar o perder. No están realmente interesados en ganar. Eso es una cosa que yo ya la tengo ya. Y eso los he dicho a ellos, no tienen ganas de ganar, ¿ya? Y la segunda, tiene que ver con la primera, pero la segunda es que ellos creen que tienen recursos políticos tales que pueden llegar y justamente mantener una llave clave, sea que gane apruebo o gane rechazo. Y lo único que se juegan hoy día es visibilidad y control político del espectro. ¿Ya? Y yo les he dicho que no controlan ese espectro y que de alguna manera no dimensionan eventualmente el costo político de un desequilibrio que te puede durar igual que los venezolanos, y no solamente igual que los venezolanos, porque ya la amenaza de que Venezuela y todo ya está trillada, ¿no? Ya, si no solamente Venezuela, mira Colombia, mira Perú, ¿no? Mira Nicaragua, una involución completa, mira México, ¿no? O sea, creer de que nosotros vamos a ser como una excepción al barrio, están locos, ¿ya? Están absolutamente locos. Y tú ahí te das cuenta que los tipos realmente tienen mala formación, no les da el ancho, no viajan, y si viajan, son muy frivolones para viajar. Incluso el político chileno que viaja, no conoce a nadie. No, si van a Punta Cana, eventualmente, no conocen a nadie, nadie los conoce. Traen a una duquesa sedevacantista, ¿ya? Media argentina, la traen acá, nada. ¿Ya? No traen a las personas que realmente tienen que ver con estas dinámicas afuera, nada. Entonces, ahí tú te das cuenta la mediocridad de estos gallos y la forma como razonan. Y ahí no tengo ninguna otra forma, yo lo sintetizo. Yo sé que, en algún momento Javier me dijo por WhatsApp que no me iba a contestar. Y yo le dije, es que no tienes cómo contestarme, le dije. La verdad, las cosas que me da lo mismo que me conteste o no, porque ni siquiera a esta altura yo estoy hablándote a ti. A esta altura no me queda otra alternativa que llegar y sincerar esto a un público con la escasa tribuna que yo tenga eventualmente y hacer razonar a gente que vea esto y se dé cuenta del problema, por así decirlo. Entonces, en algún momento yo ironizaba, pero fruto de una cierta frustración, pero ironizaba, tú te das cuenta que todos los tipos con los cuales yo he estado discutiendo son todos de Rancagua, todos. Macaya es de Rancagua, Diego Chalper es de Rancagua, fíjate. Y el otro que está ahí, que ni siquiera es de derecha, eventualmente, que es Raúl Soto, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que hoy día está por el PPD, pero era el jefe de gabinete de Ricardo Rincón. También de Rancagua, Parral, perdón, no Parral, sino que ¿cómo se llama? Rengo. O sea, todo el grupo, son todos de ahí. Es el mismo sector, de ahí donde viene la Alejandra Sepúlveda, de ahí donde viene también, ¿cómo se llama? Este senador que fue vicepresidente del Colegio Médico, que hoy día efectivamente es senador socialista, que también, mira, es un grupo de tipos que son guasos, yo los llamo todos el grupo de los guasos ladinos. Y son guasos ladinos. Son tipos como de Ramón Barros Lugo que creen que hay dos clases de problemas, los que se resuelven solo, los que no tienen solución. Claro. Porque es distinto cuando tú hablas con gente del Maule. Por eso todo el mundo se ríe del Maule, porque todos los problemas existen, quedan las embarradas en el Maule. Pero en el Maule hay como una especie de grandeza, ¿ya? En el Maule hay una especie de grandeza, ¿ah? Talca, París, Londres, hay una especie de cultura de querer efectivamente, de creerse el cuento, por así decirlo. Entonces, tú a una persona de Talca vas a poder llegar y tocarle fibras culturales eventualmente de complejo. Si es que tú les dices, bueno, el primer caso de COVID allá, el problema efectivamente del hospital de Bachelet, que lo inauguraron mal de allá, o sea, el listado es completo. Totalmente. Y los tipos se ofenden, ¿eh? Y se ofenden porque no les gusta que les revuelvas el gallinero, por así decirlo. Pero en Rancagua es distinto. En Rancagua, y lo mismo que Curicó, que yo siempre he dicho que es la ciudad más mamona de Chile, porque es la ciudad más mamona de Chile.
¿Por Pero qué? Rancagua es distinto. Rancagua es donde están esos ministros de la masonería. ¿Te acuerdas del vudú? ¿Te acuerdas del vudú? ¿Te acuerdas el que se suicidó? ¿Te acuerdas del suicidó de la masonería? Todo de No, Rancagua. Pero ¿cómo el del vudú con la ministra Rodríguez? ¿No te acuerdas de eso? Fíjate, hace unos no, pocos años atrás. no me acuerdo para nada. 3 ministros de la Corte de Apelaciones, 3 masones eventualmente, uno de los cuales se suicida eventualmente. ¿Ya? Bueno, de Rancagua, ¿no? ¿Ah? De Rancagua. De ahí es donde viene además efectivamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, Letelier, Juan Pablo, Juan Pablo Letelier. Está muy prostituido esa zona, tremendamente prostituido. Entonces, son liderazgos políticos muy rascas, muy advenedizos. Y no solamente rascas y advenedizos, sino que con poca formación. Entonces, en algún momento yo esto se lo expliqué en buena, sin ningún tipo de insulto. Yo le dije, mira Javier, el problema tuyo lo tuvimos nosotros. Lo tuvimos nosotros en los 80. El riesgo de ser capturados por stakeholders que tenían intereses en lo que nosotros estábamos haciendo era muy grande. Teníamos el problema con el PC, teníamos el problema de los gremios, teníamos el problema de los sindicatos. O sea, aquí habían actores y además teníamos problemas de una juventud en las federaciones estudiantiles que obviamente tenía una cultura política distinta a la generación anterior. Y la verdad de las cosas es que eso era muy fuerte. Pero nosotros nunca dejamos que eso nos impidiera tener capacidad política para poder llegar y justamente marcar una decisión. Pero en cambio, a ti te está pasando al revés. Tú tienes una captura empresarial muy evidente. Y no solamente evidente, sino que además estás cometiendo el error de cederla, casi endosarla. Es más importante hoy día hablar con von Mullenbroek, con Joaquín Villarino y con Juan Sutil que hablar en la Comisión Política de la UDI o de Renovación Nacional. Son puros mandos medios. Y no hablo de la democracia cristiana porque está muerta, está fuera la foto, no existe, está fuera la foto, está peleada internamente. Todo. No es menor el tema porque son puros mandos medios municipales que hacen campaña por apruebo. Esa cosa no es menor, te puede dar 500.000 votos, esa cosa no es poco. ¿Eh? Pero la verdad de las cosas, pero políticamente, un punto de vista estratégico, no sirven para nada, efectivamente, en esta vuelta. Entonces, al final, los tipos que sí tenían una llave, la están renunciando a ejercer porque no saben ejercer los recursos que tienen. No saben hacerlo, no saben manejar el tema con el Consejo Nacional de Televisión, no saben manejar el tema de la franja, no saben corregir su estrategia, no saben eventualmente tener investigación apropiada, no saben eventualmente llegar y justamente armar una campaña que tenga realmente carne y que tenga efectivamente capacidad para llegar y justamente traducirse hacia abajo. No lo saben hacer, no quieren hacerlo, no lo van a hacer y ya a esta altura no lo hicieron. Chan. Oye, Tomás, ¿sabes qué? Es que te hicieron tantas preguntas, yo no sé cómo pasa tan rápido el tiempo, pero déjame buscar alguna porque ha sido un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. Felipe Ponte tú te ha escrito, te ha preguntado por Gaspar Rivas. No sé si viste diálogo de Gaspar Rivas a todo esto, ya que estamos O aquí. sea, yo uso Gaspar Rivas como podría usar. Gaspar Rivas es la Pamela Giles de la derecha. Ya. Cuando yo te estoy diciendo Gaspar Rivas, te puedo decir también Iván Moreira, ¿te das cuenta o no? O la FNB, da lo mismo esa gente. El Congreso chileno tiene gente que por el hecho de que son parlamentarios tienen un voto, no son nada, algo son, ¿ya? Yo no minimizo a nadie, pero no son lo que ellos quieren creerse, ¿te fijas o no? Entonces, cuando tú tienes estos actores individuales, cuando yo los destaco, por así decirlo, no te estoy dando a entender de que son figuras políticas en cierne que van a dar una gran vuelco político y son una gran promesa. Todo lo contrario. Son escaramuzas de advenedizos que son tremendamente mediocres, chicos, con poca formación y que están muy ansiosos por visibilidad. Esa es la verdad. Lo peor de todo, que no solo Gaspar Rivas, no solo el Rojo Edwards, eso es lo que hicieron con Christian Banken. Agarraron un tipo un diletante, que hacía crítica literaria, ¿ah? El jardín. Le pusieron una bufanda, ¿ah? Y lo trataron de vender como el Quijote, por así decirlo, ¿te fijas? ¿No? ¿Ya?
Tú te das cuenta que están jugando visibilidad. No son capaces de articular, no son capaces de arbitrar, no tienen estrategia, no tienen investigación, no tienen organización, no son capaces de alguna manera de hacer algo más allá de ir a pedirle 2 o 3 chauchas a 3 o 4 empresarios y al mismo tiempo que los publiquen en 2 o 3 medios. Tiene razón Arrate cuando llega y dice eventualmente que Amarillo fue una creación de los empresarios. Eso es cierto, es en ADI por lo demás. O sea, de ahí donde apacharon a Christian Banken. Entonces, cuando tú tienes a estos tipos en esas lógicas, tú te das cuenta que viene una pérdida neta de competitividad no solamente de partidos, sino que también de estos stakeholders, de empresarios, de colonias inmigrantes. O sea, mira, yo te diría que la colonia más deteriorada de todas es la Palestina. Porque la judía es chica. ¿Sí? Sí. La colonia judía chilena, no hay más de 20.000 judíos en Chile, para que tú sepas. 20.000, no es nada. Es muy poco. Y es muy poco, es muy chica, pero muy influyente. ¿Ya? Sí. Y es muy influyente, en parte, pero es muy influyente porque está llena de organizaciones. Tú sabes que per cápita, el número de organizaciones judías per cápita en el mundo, el país que la tiene el número más alto es Chile. Es una cosa impresionante. Hay tantas organizaciones cuantos judíos hay. Es una cosa impresionante. Pero la gracia es de que es una colonia de mucha historia. Además, tiene más historia que la colonia palestina actualmente en Chile. Y en segundo término, aparte de que tiene mucha historia actualmente, los tipos, aparte que tienen influencia económica, eso no cabe la menor duda, pero los tipos han logrado influencia política de un modo que la colonia palestina no ha logrado. Y la han logrado con Bachelet, fíjate. Fíjate que hubo un momento en que el país que tenía más ministros judíos era el gobierno de Bachelet. Es una cosa impresionante. Y si tú ves hoy día el gobierno de Gabriel Boric, que es lo más anti-israelita del mundo actualmente, y es casi un gobierno que fomenta grupos muy radicalizados, antisemitas, por así decirlo, no te explica qué es lo que pasó en esa izquierda, ¿te fijas? ¿No? Desde tener a Bachelet con tanto ministro judío a esta situación de que poco menos están en una prédica distinta. Entonces, lo que quiero decir es que la colonia palestina ha resentido ese defecto. Y el culpable de que la colonia palestina haya jodido tanto en Chile se llaman 2 personas. Sebastián Piñera y Joaquín Lavín. Lavín llegó y agitó a Jadwe. Eso llevó a toda la colonia palestina hacia Jadwe. Y cuando fracasa Jadwe se van a donde Sichel. ¿Ya? Pero la verdad, esto lo discutí con Rodrigo Sarquí. ¿Ya? Los pesqueros. Y la verdad, las cosas es que efectivamente los tipos realmente son unos descriteriados. No tiene nada que ver. Lo mismo que te decía yo respecto a estos guasos ladinos de Rancagua y contrastado con figuras políticas anteriores, la colonia palestina es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si tú comparas lo que eran los Yarur, los Ahumor, si tú comparas lo que eran eventualmente gente que tenía también figuración política, los Ales, una familia completa, el caso eventualmente de Tarut, también familia completa, y los comparas con esta otra cosa, Chaín, Chaguán, ¿cómo se llama? Jadwe, y además sus patas empresariales, que ahí está Sarkí, y tú dices, esos tipos son un desastre, y son un desastre porque son muy oportunistas, y son muy, yo diría que realmente no tienen una visión macro, no tienen espaldas. Yo no creo que es solamente un problema de visión empresarial, sino que no tienen espalda. En eso se nota mucho Juan Sutil, como empresario, lo rasquita que es. Si tú pones a la misma par Andrónico Luksic con Juan Sutil, hay un desequilibrio, ¿te fijas? No es la misma cosa, ¿te fijas o no? Juan Sutil es una figura muy ampulosa en cuanto a sus pretensiones en relación a su realidad, ¿no? Y eso se nota, Y además empiezas a escarbar otros grupitos ahí detrás de Piñera, como Andrés Navarro, que nunca muestra, tú sabes que Andrés Navarro nunca aparece directamente, nunca, pero está ahí. Es la misma cosa, es exactamente el mismo cuento. Es un juego de tratar de alguna manera de armar
grupos que se hicieron la pasada porque se formaron al alero de Manuel Cruzat. Todas esas personas se formaron al alero de Manuel Cruzat. ¿Quién es Manuel Cruzat? ¿Ah? ¿Quién es Manuel Cruzat? Perdón la ignorancia. Cruz Blanca. Ah, ya. Cruz Blanca. Ya. El grupo Cruz Blanca. Perfecto. Y Manuel Cruz, se formaron al alero de Manuel Cruzat. ¿Ya? Y Piñera también, ¿eh? Pero Piñera tuvo un desarrollo propio. Pero todos se formaron al alero de Manuel Cruzat. Y después, posteriormente, este grupo empresario actualmente realmente, sí, salieron fuera de Chile, pero salieron a la región, te fijas, ¿no? Se fueron a Colombia, entraron a Perú. Los cuetos entraron a Brasil, pero quebraron, te voy a decir efectivamente. Pero en el fondo, actualmente, no fueron nunca capaces realmente de entrar bien en México. Manuel Cruzat lo intentó. Han intentado entrar en Argentina y lo hacen mal. Han terminado todo muy chamusqueado. Porque no entienden eventualmente. Entienden, pero no entienden eventualmente. Después, ¿cómo se llama? Al punto de que Polman termina comprándose y entregándole una coima a los Kirchner por comprarse un terreno de $3 millones en un peladero en Calafate. En Calafate, $3 millones. Pero un terreno que no es nada, un peladero, ahí en la Patagonia Argentina. Nada. Y entonces Polman decía que efectivamente ahí iba a construir su supermercado, su tontera. Entonces, mentira. Hasta el día de hoy no está el supermercado. Era una coima. Entonces lo hacen mal. No saben hacerlo. Entonces, si tú me preguntas a mí, claro, Piñera entró efectivamente y era el principal accionista de la Bolsa de Colombia. Entonces entró muy fuertemente con grupos de una burguesía financiera bogotana. Sí, pero Colombia se desplomó. Los grupos políticos colombianos no son dominantes, actualmente se fue a la izquierda, hay una izquierda muy radicalizada, por así decirlo. Entonces, nunca entendió, Sebastián Piñera, lo que era el divorcio en la derecha colombiana entre los sectores financistas, esa burguesía financiera bogotana, versus una derecha conservadora, agraria, muy violenta. Eso es Uribe. Nunca lo entendió, lo minimizó. Lo minimizó. Culturalmente no lo entendió. Y por eso mismo tú tienes el mismo divorcio en Chile, entre Kast y Piñera. Te fijas, no lo tienes acá. Y se nota mucho en el sur eso. Y también se nota en el norte. Entonces, esta lata que te he dado es para llegar a explicarte que esto no es solamente un problema de los guasos ladinos de Rancagua. ¿Ya? Eso es lo que quiero tratar de explicarte. Esto es un problema un poquito más serio que eso. Contamina grupos que van más allá del tema de los partidos políticos que están detrás. Contamina empresarios, contamina colonia de mira, contamina el Poder Judicial. Porque parte de este proceso constituyente, ¿por qué motivo tenías a la Ángela Vivanco, Sergio Muñoz en la tercera sala de la Suprema, apachando a la Católica de Valparaíso? De ahí a donde tenían a Baza, de ahí tenían a Bermúdez, ¿no? En la Contraloría, de ahí tenían eventualmente, de ahí agitaron en la quinta región a Agustín Squella, ¿no? Todos estos tipos, desde ahí los agarraron. Aunque Agustín Squella es de la Universidad de Valparaíso, no importa, pero es parte del mismo grupo, ¿te fijas? Bueno, yo te voy a decir por qué. Porque ellos apostaron que este proceso constituyente le iba a dar un arbitrio a los tribunales que iba a permitir convertir a los tribunales en la válvula. Entonces, la negociación iba a dejar de existir en la moneda y se iba a traspasar a los tribunales. Eso no funciona en Chile. Y no funciona, primero que nada, es muy controvertido si funciona en alguna parte. En Estados Unidos acaban de dar vuelta Roe versus Wade y tienen la zorra. Tienen la zorra. Entonces, es muy discutible si tú le puedes dar en cualquier democracia a 9 jueces no elegidos una capacidad tal de ser la llave para resolver cualquier cosa. Pero en Chile, además, se produce un problema adicional, que son muy mediocres estos jueces. Entonces, no hay la estructura, no hay la formación, no existe la tradición cultural jurídica para poder hacer esto. Entonces, los tipos creyeron que iban a poder llevarse la Constitución para la tercera sala de la Suprema, eliminar el Tribunal Constitucional, y empezaron a verse que no. Le exigieron el Consejo Nacional de Justicia, les quitaron efectivamente una válvula porque para ellos les convenía eventualmente el régimen anterior.
Segundo término, eventualmente les metieron la plurinacionalidad y un pluralismo jurídico eventualmente a partir de la autonomía regional y dándoles facultades para poder tener capacidades legislativas propias eventualmente a nivel regional. Les cambiaron eventualmente, le adjetivizaron todo el Estatuto de Derecho. Entonces, al final, la corruptela judicial, que eso significa, es muy grande. Entonces, la captura judicial, el deterioro político se te da al mismo tiempo una gran captura judicial. Y esa captura judicial se nota. Entonces, la gente, del mismo modo que ellos se asustan porque no sacaron lo que ellos esperaban, el resto del país empieza a asustarse por las pretensiones judiciales. ¿Quién es la señora Ángela Vivanco? ¿Quién es este pimpollo? ¿Quién es este pimpollo que sale ahí en televisión diciendo pura huevada, actualmente de tiempo en tiempo? ¿Quién es? ¿Quién es? No la conozco porque es la señora de un compañero mío, la viuda de un compañero de universidad mío. Yo la conozco. Y yo sé de dónde sale ella. Ya, pero cuando empiezan a decirte que ella fue candidata a diputada por el FRAFRA, después te dicen que está en Renovación Nacional, después te dicen eventualmente que efectivamente trabajó para la Armada, después te dicen eventualmente de que te das cuenta que estaban todas. Ese es el pimpollo. La vocera suprema, fíjate. Y después cuando ve a Sergio Muñoz, una especie de Napoleón, que no lo conoce nadie, lo conoce solamente el Poder Judicial, o la gente que litiga, ¿te fijas o no? Pero darle poder político a una persona en esas condiciones es un problema para una democracia, por así decirlo. Entonces a los tipos les sale mal. Entonces el resto del país empieza a recelar. ¿Quién se cree estos hueones? El resto del país razona. ¿Quién se cree estos hueones? Mando yo, no mando usted. ¿Te fijas o no? Y tienen razón, ¿eh? Tienen razón. Y tienen toda razón. Entonces, yo lo que quiero hablar de decirte es que ahí les empieza a fallar. Entonces, eso en síntesis, Gretchen, perdón por la lata, pero en síntesis, lo que te quiero tratar de decir, esto no es solamente una falla de guasos ladinos en Rancagua. Esto es más complejo. ¿Ya? Esto es una crisis integral de grupos de poder en Chile. Esto es una disputa de poder. O sea, lo que estamos viendo en este momento, en estos 2 meses, es un juego de poder. ¿Cuál es la conclusión que vamos a tener? La proyección de la crisis. Se va a proyectar. El esfuerzo de reformar, rechazar para reformar o aprobar para reformar es para que los mismos grupos te conviertan en este proceso constituyente en indefinido. Lo mismo que antes era dividir el país en función de Pinochet, estuviera vivo o muerto, ahora vamos a dividirnos 30 años, 20 años en función de constitución o no constitución. Y tú comprenderás que esa cosa es paja. Porque además se va a dar un momento de mayor violencia, de mala disposición y de una crisis económica y social eventualmente que se nota. Y un muy mal manejo público. Entonces, yo lo que quiero decirte, y mucha corruptela y captura. Entonces, para serte sincero, yo por eso le pregunto a Javier, ¿cómo vas a enfrentarla? Tienes 3 años por delante, ¿cómo vas a resolver este tema? Todo el esfuerzo que yo he tratado de vender es para que ustedes pierdan el temor a un plebiscito, lo conviertan en una llave, le den una solución y que el país vea que ustedes no le tienen miedo a una votación popular. Y que eso les permite a ustedes decirle al país, Chile es el árbitro. Y ustedes agitan ese mensaje para que el país se modere. ¿Ya? Se relegitiman en un nuevo mix a partir de ahí. Pero no, tú lo que has hecho es todo lo contrario. Los 4/7, el compromiso democrático, el cambio del estatuto de la UDI al Estado Social y Democrático de Derecho, es pura cocina, intriga y cortesanía. Es llevar esta cosa atrás bambalina. ¿Quién les va a dar eso a ustedes? Nadie. Nadie se los va a dar. Y ustedes no han sido capaces de entender de que ustedes, eso los convierte a ustedes en un espantapájaro. Esa es la verdad, ahuyenta. Esa es mi conclusión. Tomás, para cerrar, voy a agarrar, mira, Felipe ha hecho varias preguntas muy buenas, pero voy a agarrar la última que hizo. Dice, según Tomás, ¿cómo le quitarías el supuesto discurso épico que tiene el indigenismo, que es apoyado por políticos de izquierda? ¿Cómo dejarlos como simples narcotraficantes que no tengan apoyo político? Lo que pasa es que, te voy a decir, es que se va a pasar. Yo no creo que es épico el discurso del indigenismo chileno. Ya. Yo creo que es muy artificial. Esto viene de Guatemala y viene de Bolivia y Ecuador. Es la verdad. No existe, fíjate que no existen países con una mayor tradición indígena que la nuestra. Actualmente. No existe en Brasil. ¿Para qué decir que los argentinos lo ven con distancia? O sea, esta naturaleza. No existe en Perú.
No existe México, que tiene 13 culturas indígenas. 13. Ahí, adelante tuyo, hasta el día de hoy. ¿Ya? Sí. Entonces, la verdad, las cosas es que efectivamente, para serte sincero, yo lo creo primero que nada una importación mal hecha. ¿No? En segundo término, la verdad de las cosas es que no despierta respaldo popular. Es la verdad. O sea, si tú haces un plebiscito en la Araucanía, estos temas, pues, en la única región en donde ganó un gobernador de derecha en la novena región. O sea, por lo tanto, para serte sincero, efectivamente, esto es un discurso que vende en la región metropolitana y en estratos jóvenes, pero urbanos, pero no en sectores rurales y menos en las zonas más afectadas. Por eso es violento. Por eso, Gretchen, por eso es violento. No sería violento si es que tuviera respaldo popular. Si tuviera respaldo popular, esta cosa sería distinto. No lo es. ¿Ya? Es violento porque no tiene respaldo popular. Entonces, en tercer término, para serte sincero, creo que nosotros tenemos que tener una discusión respecto a este tema y yo creo que se va a notar, y ya se nota. Primero que nada, porque los sectores que están en este momento con alta capacidad de joder en la zona, no les interesa la pomada que le están vendiendo. Y Aytula ha dicho que no le interesa la plurinacionalidad, que nunca la pidió. Y tiene razón. Así que, por ende, eventualmente este proceso constituyente ni siquiera satisface a los sectores más radicalizados de ellos. Entonces, por ende, eventualmente, ellos tienen en el gobierno una trampa en solitario y una contradicción vital que es problema de ellos. Y que tú comprenderás, la pueden barajar de aquí al 5 de septiembre, pero después, cualquiera el resultado, no la van a poder barajar. Entonces, cuando a mí me preguntaste hace un rato atrás cómo yo veo este tema para adelante, yo lo veo mal. Yo creo que Chile necesita un liderazgo tipo Lincoln. Y creo que ha sido así hace mucho rato. Tú comprenderás que no es Javier Macaya, eso no es Chaguán, eso no es Parisi, eso no es Cast, eso no es tampoco Banken, ¿te fijas, no? Necesita un liderazgo actualmente, dado el hecho de que va a aumentar la violencia. Y va a aumentar un cuadro eventualmente de mucha inseguridad, ya no solamente en las zonas más conflictivas, sino que se te va a extender. Fíjate que ahora están discutiéndose que extienden el estado de excepción a la región de los ríos. Porque tuvieron ayer, tuvieron a 20 máquinas quemadas en los ríos. Nunca había ocurrido esta cosa ahí. Se está extendiendo. Ya lo tienen en el norte. Entonces, lo que te quiero tratar de decir, Gretchen, efectivamente en esta vuelta es de que tú tienes un mayor desencuentro político en el país. Y ese es el verdadero argumento en contra de apruebo. Ellos debieron habernos ofrecido una constitución que no hubiera resuelto este tema y hubiera cerrado este tema. Y ahora nos están ofreciendo continuar el tema indefinidamente. No hay más tiempo. Y además todo lo que están haciendo, lo único que es barajan expectativas y generan al mismo tiempo una angustia en el país de que si esta cosa no solamente no resuelve el problema indígena, sino que va a empezar a contaminar todos los demás problemas que tiene el país en el plano económico, social y político. Entonces, que tú tengas gente que quiera tratar en ese esquema de oportunísticamente profitar de eso, claro, no me asusta, pero no le va a resultar. Vas a seguir teniendo fragmentación política, lamentablemente. Esto no va a haber ordenado el país como yo habría esperado. En eso la culpa la tiene Piñera y la tiene Ricardo Lagos. Esos son los dos grandes responsables de este ciclo, como el del año pasado fue José Antonio Cast. ¿Ya? Si Cast fue el responsable de Boric, estos van a ser responsables del ciclo que viene para adelante, cualquiera sea el resultado. Y viene una etapa larga y muy deteriorada. Y que a mí, te voy a decir con toda sinceridad, porque me dicen a mí no me atrae mucho. Todo el mundo sabe que yo he querido postular, que yo he querido llegar y justamente levantar una plataforma presidencial y todo lo demás, pero yo digo, esta cosa es inasible. Han destruido la presidencia, da los mismos resultados. O sea, hoy día tenemos de presidente un tipo que ha hecho gala de destruir el rol arbitral, el factor cultural que tiene la primera magistratura del país. Hemos destruido nuestra democracia representativa. Hemos destruido nuestra propia identidad cultural. Y hemos, al mismo tiempo, malhumorado el país al punto de generar una desesperanza aprendida que es muy difícil descontaminarla. Es muy difícil descontaminarla. Y no hay buena fe.
hay muy mala fe. Porque tú comprenderás que yo me dedico a una actividad, Gretchen, que es persuasión. ¿Ya? Hablo todo el día con estos actores y trato de persuadirlos. Y los tipos son como, te repito, son guasos ladinos, les entra por un oído y les sale por el otro. Te dicen, no, si tú eres muy inteligente y tú eres un buen analista, ¿no? Pero tú te das cuenta que son muy mediocres cuando tú te dicen eso. Y todo el mundo cree que a mí eso me funciona y me produce la reacción contraria. Conmigo, el adularme a mí, yo me vuelvo un erizo en ese tipo de situaciones. Y no solamente me vuelvo un erizo, sino que reacciono muy mal. Mi mamá me dijo eso esta semana, ya. Dale. ¿Qué te dijo? ¿Que tú eres un erizo? No, me dijo que eso de la adulación lo encontraba espantoso. Bueno, es que eso hay una generación anterior en Chile en donde no fuimos formados así. No fuimos formados así. No nos estaban haciendo nanay a cada rato. Todo lo contrario. Yo te quiero decir, efectivamente, mi mamá vive hasta el día de hoy, va a cumplir 92 años, y si algo no hace mi mamá es hacerme nanay. Está bien, los nanay. Yo no sé qué tienen ustedes, oye. Tú y mi mamá la misma cosa. Que lo que tienen es que no es el verdadero amor. Eso es lo que quiero decirte. El verdadero amor, Chile tiene recursos emocionales que son distintos al resto. Yo siempre he dicho que en la frontera, en eso, nosotros tenemos una tradición indígena que debería ser un aporte. Alguna vez, Gastón Sublet dijo que los mapuches eran como los guardianes del paraíso. Y la verdad es que, al igual que los judíos, no han dejado grandes obras. No hay arquitectura mapuche, no existe efectivamente una gran cultura física. Pero son un pueblo en donde sus códigos emocionales son muy potentes, tremendamente potentes. Y podrían ser un recurso político, ¿te fijas o no? Sé que se usaron bien. ¿Eh? Nosotros tenemos una división en nuestras cabezas de una especie de un hemisferio europeizante, racional, decimonónico, de la ilustración, y tenemos por otro lado eventualmente una raíz mapuche eventualmente porfiada, muy tosuda, pero muy emocional. Entonces, esa cosa que hasta el día de hoy nosotros no hemos sabido congeniarla o equilibrarla en nuestra cultura pública. Y somos brutos. Pero tú comprenderás que por muy brutos que somos, y por muy crudo y a veces yo creo que violentos somos, hay un altruismo, hay una cosa que de alguna manera es lo que nos salva. Y lo que pasa es que eso exige liderazgo, y exige testimonio, y exige construir motivación, identidad, que no está. Esa es mi discusión con Javier Macaya. ¿A quién le va a calentar 4 séptimos? Anda a explicarme a mí quién se... No, nadie. ¿Te fijas, no? O sea, yo comparo figuras políticas chilenas que hicieron gran gala de tocar fibras culturales profundas. León Alessandri, en la misma familia Alessandri, ni siquiera solamente su hermano Jorge, sino que Arturo acaba de morir, efectivamente, el hijo de Arturo Alessandri Rodríguez, actualmente, que Arturo Alessandri Pesa, el que fue senador. Muy buena persona, además, que fue candidato presidencial con Frei el año 93. ¿Ya? Acaba de morir. Y la verdad, las cosas es que efectivamente, un tipo muy culto, se dedicaba mucho a la música, además una oficina de abogado muy prestigiada, pero eso no es el punto. Lo que te quiero decir, efectivamente, en Chile yo he visto figuras políticas, y las he visto porque me ha tocado, eso el otro día lo comentaba con alguien, por el hecho de que yo me eduqué con mi abuela, y me trajeron acá, yo he podido ser testigo de generaciones que yo alcancé a conocer gente que había nacido en 1870. ¿Te fijas? O sea, yo tengo un abanico de experiencia actualmente pública, actualmente de personas que van desde 1870 hoy día. ¿Me sigue ese punto? Esa cosa no es frecuente. No es frecuente en Chile actualmente. No la tiene mucha gente, por así decirlo. Entonces, esa cosa me ha permitido a mí eventualmente convertirlo en un relato. No sirve de nada porque no te hacen caso. Y no solamente no te hacen caso, generas miedo y genera la reacción contraria a la que uno quiere producir, sobre todo en algunos grupos, que son muy porfiados, estiran la cuerda y son de muy mala fe.
tremendamente mala fe. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es cambiar las motivaciones, la autoestima, el ser capaz al mismo tiempo de contar esta cosa en público de un modo que se entienda. Y de alguna manera generar, yo diría, una esperanza, que de alguna manera esto no tiene por qué ser así, que de alguna manera nosotros tenemos recursos nosotros para poder cambiarla y hacer las cosas de otra manera. Entonces, si tú me preguntas a mí cuando tú me dices hace recién, ¿qué problema tienen ustedes con el NAI? Ninguno. Lo que pasa es que tú no quieres, ninguno. Lo que pasa es que tú no quieres entender que cuando a nosotros nos decían, ya mierda, anda a estudiar, nos estaban haciendo en el fondo mucho cariño. No nos estaban tratando mal. Nos estaban tratando bien. Nos estaban en el fondo ayudando. Nos estaban en el fondo motivando a sobreponernos. Y en el fondo asumir, dejar de pensar en nosotros mismos, trascender. Si tú me preguntas, esa cosa es una buena escuela. Tenía defectos, tiene una cantidad de problemas, se producían abusos, todo lo que tú quieras. Pero en general nos distinguíamos de los peruanos, nos distinguíamos de los argentinos, nos distinguíamos de los bolivianos, nos distinguíamos con el resto de América Latina justamente porque lo pudimos hacer. Y lo hicimos de un modo que ellos no lo hicieron. Entonces, cuando tú me dices a mí, ¿qué problema tienen con el nanay? Es que te adormece, po. Es una droga. Es una droga, es una droga que la verdad de las cosas que... Además es una mala droga, porque ni siquiera somos grandes, no tenemos muchas técnicas amatorias. Yo no sé cuántos... ¿Qué chilenos en el mundo son considerados Casanova o grandes amantes, por así decirlo? Efectivamente, no los conozco. No los conozco actualmente, no los conozco. No tenemos a Maurice Chevalier, no tenemos a Gilles Pardieu, ¿eh? No tenemos actualmente, no los tenemos. No. O sea, perdona que te lo diga con toda sinceridad, pero no, yo te quiero decir, efectivamente, Nicolás López no es James Bond. No está haciendo un casting a James Bond, ¿te fijas o no? Entonces, ¿qué quieres que te diga actualmente? Cuando me dicen a mí, ¿para qué tener tanto nanay? Si no te traduce eso en una cierta sensualidad, coquetería, una cierta capacidad de persuasión, una cierta capacidad de generar y despertar interés. Somos misántropos. Culturalmente, Gretchen, nosotros somos misántropos. Nosotros a todo lo demás somos puercoespinos. Nosotros a todos los demás les decimos no muy cerca ni muy lejos. Eso me lo dijo a mí uno de los subsecretarios del Departamento de Estado en Estados Unidos. Me dijo, los chilenos son puercoespinos. Hay que estar cerca de ellos, pero no muy cerca. Porque no les gusta. Y tiene razón. No nos gusta que nos manipulen. Estamos muy lejanos de Estados Unidos, a Dios gracias. Estamos muy lejanos de Estados Unidos como para llegar justamente a querer de que nos manoseen por todos lados, por así decirlo. No nos gusta. Entonces, yo lo que quiero decirte, esa misma cultura insular nuestra, hay que volverla sexy, hay que volverla un activo. Eso fue Arrau. Eso fue efectivamente la Gabriela Mistral. Eso incluso fue Neruda. Eso han sido Nícaros Parra, humor, una cierta ironía actualmente vital. Esos han sido muchos en Chile. Hemos tenido expresiones no solamente en la literatura, sino que hemos tenido en la vida pública, y Chile ha producido gente muy notable en ese sentido. ¿Qué ha pasado que hemos terminado en los Rafael Garay, los Parisi, en los Nicolás López, en las Pamela Giles, en los Gaspar Rivas? Perdona que te lo diga. Y una expresión política de los Javier Macaya, hasta Chaguanes, hasta los Chaín. Córtenla. O sea, eso no es mi Chile. Eso no es mi Chile. Entonces, tu mamá tiene razón. Basta con el nanay. Mucho nanay ya. Mucho nanay. Es ahora hora de llegar y justamente buscar tu identidad en otra cosa. En otra cosa. Una cosa decente, digna. Que de alguna manera pueda llegar y justamente dejar algo. Ese punto. No, bacán. Oye, Tomás, te he secuestrado 30 minutos más, pero ¿te puedo hacer la última pregunta? Sí, pues. Sí, mira, lo que pasa es que Sebastián está preguntando si tú sabes algo sobre la seguidilla de condoros de Javiera Corbalán. No sé quién es. No sé ¿Quién es la Javiera Corbalán? ¿Quién es la Javiera Corbalán? No sé ¿No? quién es. Parece que se mandó otro y se fue de PLR. No sé Oye, quién es. Tomás,
No me abandones, pero dejamos ahora el programa hasta aquí. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Nos vemos mañana a las 10. Muchas gracias, Tomás. Como siempre, es un agrado escucharte. Muchas gracias, una gracias. No, espero no haber aburrido en en todo caso. No, para nada, al contrario, al contrario. Oye, No, tú me ibas a decir algo, nosotros tenemos que despedirnos, pero tú me no ibas te a decir vayas, algo. quédate ahí. Ya, Sí, perfecto. no te Ya. vayas. Chao a todos. Chao.